La principal diferencia de un switch y un hub es que comercialmente los switches todavía existen. Los hubs no existen, ya no se venden. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, lo voy a explicar desde el punto de vista de la evolución. Desde el punto de vista de la evolución de la tecnología, hoy parece que hoy estamos por hecho que todo es fibra y todo es Ethernet, pero así no nacieron las redes. Las redes vienen de un concepto de conmutación por circuito, que es una red completamente enfocada en la telefonía, a un modelo de conmutación por paquete, que es donde empiezan a nacer los switches. Bajo esa premisa, las redes, las LAN, se implementaban a través de cables coaxiales. Había un modelo que se llamaba cable coaxial ThickNet y un cable coaxial SIGNet. Cable fino y cable grueso. Cada uno de ellos tenía sus particularidades de distancia. Nuevamente, cable grueso llegaba hasta 500 metros, el cable de SIGNet era más pequeño, creo que eran 100, 110 metros, no recuerdo muy bien porque esa es tecnología realmente muy vieja, pero ahí viene el principio. Entonces, ¿qué pasa? En esa era de las redes no habían switches como estos, no existían. De por sí recuerden que el internet, estamos hablando del año 1999 posiblemente, donde nos conectábamos por dial-up. Estoy hablando realmente hace unos quizás 25 años. Entonces, las redes que sí existían, las redes de computadora, la internet no era la internet que tenemos ahorita, se creaban, las computadoras se conectaban no por la tarjeta NIC que tenemos ahorita, se conectaban por un conector BNC con cable coaxial, donde el cable tenía que pasar por donde estaba la oficina y se hacía un tendido completo. Era un solo cable que se hacía a toda la red. Entonces, donde había un puesto, se picaba el cable coaxial, se conectaba una T y se hacía la conexión desde la tarjeta de red con conectores BNC hacia la red. Y de esa manera tú te conectabas a un bus, realmente un bus compartido. Y así era en cada uno. Entonces era un solo cable. Al final los cables tenían que colocar impedancia, tenían que colocar terminadores para controlar la impedancia y que absorbiera la señal, porque la señal entraba y se difundía. Bien, ese proceso entra entonces el juego del cable, el cable UTP. Había cable UTP apantallado, cable UTP no apantallado, que es el que utilizamos ahorita. Por eso le llamamos cable UTP, un Twisted Pair. Y la misma evolución de los dispositivos, ¿no? Entonces, esa lógica del cable que se cortaba, entra en juego el primer dispositivo, que es el hub. Entonces, un hub no es más que un cable multipuertos en una sola cajita. Tú conectabas los equipos y el hub no tenía ningún tipo de inteligencia de capas superiores. Era completamente capa física. Lo que hacía era regenerar la señal. Entraba un cable, te daba cierta distancia y entonces habían switches. Ahí venían los bridges. Entonces conectaban UTP y cable por este lado. Pero básicamente el hub lo que hicieron fue centralizar el tendido de cables hacia un punto idóneo en la organización. Nacen las topologías en estrella, pero básicamente el hub lo que hace es conecta un cable y regenera la señal. Por eso se dice que un hub es su propio dominio de colisión y su propio dominio de broadcast, ¿no? Lo que hace es difundirlos. El switch nace como una mejora del hub, como un nivel de optimización, porque los ingenieros se preguntaban, oye, pero mira todo el problema que estamos teniendo, mira todos los broadcasts, esto regenera la señal, pero necesitamos un dispositivo más inteligente. Es donde nacen los switches, también de una evolución de algo que se llamaba bridge, que era un equipo que ya era inteligencia de capa 2, pero era de dos interfaces. Normalmente conectaba un tipo de conexión, un tipo de interfaz por un lado y un tipo de interfaz por otro lado, y ya iba registrando la tabla MAC. El switch entonces a su vez es una mejora del hub, entiende de capa 2 y hace lo que le acabo de mostrar. Tiene la capacidad de registrar información, tiene otros niveles de inteligencia, hay spanning tree, hay BTP, y empieza a ofrecer por puerto algo que se llama microsegmentación. ¿Qué significa? Que cuando un switch te dice por un puerto que te va a entregar 1 giga, en ese puerto te entrega 1 giga. Cuando tú comprabas un hub y el hub decía, este es un hub de 100 megas, era el hub completo. Entonces, si tú conectabas, si el hub era de 10 puertos, por ejemplo, los 10 puertos se peleaban por ese ancho de banda del hub. No era un ancho de banda específico por interfaz. Entonces, un equipo te podía consumir todo el ancho de banda.
El switch nace ya con esa inteligencia de microsegmentación y entrega velocidades por puerta específica, y además agrega inteligencia a la red a nivel de capa 2, que es básicamente el registro de las tablas y el envío de información. Cuando ya prende las MAC, entonces optimiza la conectividad de la red, porque ya no tiene que estar enviando broadcast. Ya él dice, recibo por aquí y como conozco esa interfaz, la tengo en interfaz, entonces envía por allá y optimiza la infraestructura. El hub no. El hub, no importa, como no aprendía nada, el hub repetía broadcast constantemente por todos los puertos. Esa es la gran diferencia entre hub y switch.